Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y terapeuta de familia y pareja. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. El día de hoy no vamos a llorar. Bueno, si es que lloramos, no hay nada que hacerles, cosas de la vida, y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de las emociones. Y para eso quiero hablarles acerca de la película Intensamente 2 que fui a ver hace 2 días. Aproveché el día feriado como tal para poder ir a ver esa película que la verdad es que hace tiempo que estaba esperando que se estrenara. ¿Qué es lo que tenemos que entender acerca de esta película y el por qué yo les voy a estar hablando de eso el día de hoy? No solamente porque soy una persona fan de la película y porque me encanta Disney, a pesar de todas las críticas que uno le puede hacer al amor romántico y todo ese tipo de cosas, sino porque esta película explica bastante qué es lo que pasa con nuestras emociones, cómo las gestionamos y, redoble de tambores imaginarios, también nos puede servir para entender cómo es que llegamos a cierto tipo de dinámicas en la pareja como en la familia. Si aquí no es que yo venga a hablar por las puras, bueno, igual que sí, me gusta hablar acerca de las cosas que me gustan, pero también poder entregarles algún tipo de herramienta como tal. Y sobre todo porque como trabajo también con familias y parejas, creo que como película, sobre todo orientado al campo, yo diría, infantil, les sirve a las personas que van a acompañar niños, niñas y niñas y adolescentes, que también pongan mucho ojo, mucha atención, porque pueden llevarse hartas lecciones para la vida, tanto para su propia experiencia como para lo que pueda pasar en el vínculo con ese ser vivo al que ustedes han decidido acompañar a esa sala de cine. Y para eso, bueno, espero que ustedes sepan que antes de Intensamente 2, que fue la película que yo fui a ver, está Intensamente 1, o sea, no tiene número 1, sino que Intensamente a secas. Y en esa película vemos como personaje principal a Riley. Riley es una niña que en la película 2 va hacia la pubertad, está en plena adolescencia. Y así como en la película 1 veíamos las emociones básicas, en la película número 2 nos vamos a encontrar con que empiezan a aparecer otro tipo de emociones un poquito más complejas, y dentro de eso vamos a encontrarnos con la ansiedad. Para aquellas personas que no han visto la película, hay que ponerse en contexto que la película se centra, como digo, en la vida de Riley en esta segunda película, en el periodo de la adolescencia. Ya voy a hablar acerca de lo que pasa en la adolescencia a grandes rasgos, y cada una de estas emociones básicas que se mantienen junto con emociones que aparecen de una manera más secundaria son un personaje dentro de la película. O sea, así como tenemos al personaje de la tristeza, tenemos al personaje de la alegría, vamos a tener ahora la envidia, la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Primero quiero empezar explicando un poco la etapa en la que se encuentra este personaje, Riley. Así como modo de contexto, Riley es hija única de una pareja biparental. Tenemos un matrimonio heterosexual que ha decidido tener una hija. Y esta hija está entrando en la etapa, o ya está en verdad, en la etapa de la adolescencia. Si nos ceñimos un poco a lo que tiene que ver con el ciclo vital, o sea, qué es lo que pasa a lo largo de la vida, de que la persona, este ser vivo, nace hasta que crece y en el mejor de los casos tiene una vida relativamente larga, cumple con cierto tipo de etapas esperadas y fallece, nos vamos a encontrar que Riley, este personaje, está en la etapa de la adolescencia. Y en esta etapa, hoy me estoy acomodando la bufanda porque hace un frío horrible. Hasta mi maquillaje es del Polo Norte. Tiene pingüinos. En esta etapa, como les decía, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Hay que entender, y yo lo he hablado también en videos anteriores, que todo esto son teorías. Y dentro de estas teorías hay unas que se basan en el ciclo vital, donde nos vamos a encontrar que las personas a lo largo de la vida, como yo les digo, desde que nacen, hasta que fallecen, pasan por una serie de etapas. Y dentro de esa etapa en específico, como la que se encuentra Riley, que sería la adolescencia, ocurren ciertas cosas. O sea, en cada una de estas etapas a través de las cuales la persona va pasando, hay cierto tipo de cambios, de temas, objetos que son de interés versus otros, etcétera, intereses y demás. Y en esta etapa nos vamos a encontrar con que Riley está en la pubertad, o sea, que conoce múltiples cambios ya de por sí a nivel biológico. Ya, cambios biológicos asociados a la pubertad, por ejemplo, en algunos casos la llegada de la menstruación, en algunos casos empieza
empieza a haber cambios en ciertas zonas específicas de la genitalidad, del cuerpo, empiezan a haber pelos, empiezan a haber otro tipo de dolores, etcétera, etcétera, ¿ya? Con estas personas que se pegan del estirón, son más altas y ese tipo de cosas. Además de los cambios biológicos, nos vamos a encontrar con que hay cierto tipo de temas que son de interés distintos a otro tipo de etapas. Pensando un poco que en las etapas ya cuando son más pequeños, tiende a ver el estar más ensimismado en su propio mundo, descubriendo el mundo a través de su propia individualidad, bla, bla, bla. En el caso de la adolescencia va a haber un interés en el grupo de pares, ¿ya? O sea, nosotros vamos a ver que en la película, si bien Riley tenía una relativamente buena relación con sus papás, estos papás empiezan a pasar a un segundo plano, que se nos dice que, acorde a la teoría del ciclo vital y todo eso, es coherente con la etapa en la que está ella, donde empieza a haber más interés en el grupo de pares, observar quiénes son las personas que le rodean, estar o no unidas a uno o múltiples grupos de interés como tal. En este caso, la película se centra en este grupo de mejores amigas, donde eran en total 3 y donde realizaban hockey sobre hielo. Y asimismo, en el grupo de pares también está el poder ver a personas que quizás están en un rango etario similar o un poquito más arriba. Y ahí podríamos estar hablando del grupo de hockey sobre hielo de la secundaria. O sea, Riley está en primaria y está a puertas de pasar a secundaria. O sea, grupo de pares que, como digo, eran un poco mayores, pero que compartían cierto tipo de actividades del mismo interés. Así como también vamos a tener que hay otro tipo de cambios asociados a la visión de futuro. Y me hago hincapié en esto de la visión de futuro porque esto está muy influenciado por la cultura en la que estamos. O sea, pensando un poco como en temas generacionales, tiempo atrás, ¿ya? Como que si, por ejemplo, yo me voy, no sé, 20, 30 años atrás, claro, a cierta edad, cuando estaban en el colegio, estaba el, voy a salir del colegio, iré a estudiar, iré a trabajar, me quedaré en la casa o no, me casaré, etc. Y eso ha ido cambiando y en los últimos años, al menos en mi percepción, tanto lo que viví yo versus lo que vivieron mis papás y otras personas con las que he hablado y trabajado en terapia de familia, me han comentado que esto ha sido distinto. O sea, y está siendo esta preocupación por el futuro, ya sea por las notas, por a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer con mi vida, de una manera mucho más adelantada. Estamos teniendo adolescentes a más temprana edad preocupándose por su futuro, que puede ser un futuro que puede considerar 5 años, 10 años, 15 o incluso 20 años por delante, ¿ya? Lo menciono porque ahora, acorde a los cambios culturales, es algo que se está viendo bastante. Entonces, dentro de esta etapa que yo les mencionaba, con todos estos cambios biológicos, cambios de intereses y otro tipo de cambios que no he mencionado, para no irme en tan detalle porque no es lo más importante de lo que quiero hablar el día de hoy, es que está este personaje Riley, donde con todos estos cambios asociados, teníamos antes en las etapas previas donde era niña que habían emociones básicas y ahora con todos estos cambios empiezan a aparecer otro tipo de emociones que van acorde al nivel de complejidad de escenarios, por ejemplo, de temas de interés, etcétera, a los que se ve enfrentado. O sea, a mayor complejidad, más emociones que empiezan a surgir como tal. Y si vamos a lo que tiene que ver con este mismo punto relacionado con el futuro, no es raro que la ansiedad, como la vemos en la película, empiece a tomar más protagonismo. Aquí hay que entender que de la película 1 nos quedamos con que todas las emociones básicas son válidas, que las emociones hay que sentirlas, que las emociones nos dan un cierto grado de información, nos permiten entender por qué reaccionamos de cierta forma, nos dan información de hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, si es el miedo nos puede llevar a protegernos, si es que es la tristeza, quizás necesidad de contención, necesidad de estar un poquito más a solas, etc. O sea, con todas esas cosas nos quedamos en la primera película, pero en la segunda película se agregan más cosas, como digo, acorde a esta complejidad. Primero, una complejidad de que, ¿cómo decirlo? Es un poco más complicado gestionar aquello que nos está pasando porque estamos sintiendo cosas nuevas y estas cosas nuevas están siendo distintas y complejas. O sea, de por sí hay una complejidad de afrontarlo porque es algo nuevo. La novedad ya genera que tengamos que empezar a comprender un poco más de qué es lo que nos está pasando, qué es esto que estamos viviendo, me siento a gusto o no con todo esto, etc. Y además,
aparece algo que yo encontré súper potente, que es la identidad. Que la identidad también va a ir mezclándose entre las emociones, las creencias y todo eso. ¿Y qué es lo que vi? Les voy a hablar acerca de esto que tiene que ver con las emociones como tal, les voy a hablar acerca de la identidad y les voy a hablar acerca de por qué es importante que esta película ojalá la puedan ver familias y también la puedan ver parejas, y cómo en la familia y en la pareja puede ser que sea pertinente entender cuál es el proceso individual de cada persona, en este caso que vive Riley. En primer lugar, aquí tengo mis apuntes. Vamos a tener que hay nuevas emociones que empiezan a tomar protagonismo, ¿ya? De cierta manera en la película se nos va mostrando que las emociones nuevas que aparecen empiezan a tener más protagonismo que las emociones que teníamos cuando Riley era más pequeña. O sea, de cierta forma, ahí yo tengo como entre opiniones, como ideas como tal, donde veo que las emociones primarias se mantienen ahí, pero empiezan a pasar a un segundo plano porque hay que abordar estas que son secundarias, porque el proceso lo implica como tal, pero al mismo tiempo porque de cierta manera socialmente se nos lleva a, de acorde a los discursos, a las narrativas que pueden existir en el contexto en el que estamos, a permitirnos expresar algunas más que otras. También a lo que nuevamente se refuerza es que todas estas emociones cumplen una función. Y también que si no gestionamos estas emociones nuevas, estas emociones complejas que aparecen, eso puede traernos consecuencias negativas. En el caso, por ejemplo, de la ansiedad que aparecía como tal, teníamos que en la escena, una escena súper potente que ahí en mi corazón me dio así como una daga. ¡Oh! Una daga. A todo esto quiero agregarles también como el con qué yo me conectaba, eso se me olvidó comentarles, como también de mi experiencia personal, como persona que ha vivido con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada y que también la ansiedad es algo que siempre ha estado ahí, ¿ya? Y como digo, si hay cierto tipo de emociones que tampoco gestionamos, también puede tener consecuencias, no solamente como esta ansiedad que aparece ahí, sino que también en otro tipo de cosas como las alteraciones del sueño, en una escena donde Riley no logra quedarse dormida por todo lo que tiende a sobrepensar, porque ahí la ansiedad estaba haciendo de las suyas en el panel de control. Y pensando un poco en esto mismo que yo le estoy diciendo, de que las emociones que son un tanto más complejas empiezan a tomar protagonismo, yo no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero en mi experiencia personal de cierta manera lo viví así. O sea, pensando un poco que cuando tú eres niño tienes pena, lloras nomás y en algunos casos explotas, lloras, no sé, de todo, y te aprendes a gestionar el mejor de los casos. Pero en otros contextos, claro, yo fui creciendo, por ejemplo, en la misma etapa de la adolescencia de Riley, y me acuerdo que si bien hubo situaciones en las que a lo mejor estaba conectada con la pena, de cierta manera me reprimía esa pena, ya sea porque el entorno no era el más adecuado para llorar. Por ejemplo, no te ibas a poner a llorar entre pares, o sea, me refiero en el curso, por ejemplo, si estabas en clase y te ponías a llorar, alguien perfectamente te podía señalar y te iba a molestar, y ahí podía aparecer la vergüenza. Entonces, de cierta manera, yo me podía reprimir eso en clase si es que tenía ganas de llorar. De cierta manera aquí pasa un poco eso en ciertos contextos, donde Riley también decide no expresar porque no puede, está aprendiendo a gestionarlo y se reprime eso. También aparecen las creencias, y yo esto lo encontré pero potente, potente, y algo que también les va a servir en esta parte de la familia y de las parejas, y es algo que a mí me encantó cómo lo representaron, porque de cierta manera en mi forma de trabajar, sobre todo en psicoterapia individual, aparece mucho el poder revisar cuáles son esas creencias que influyen en cómo decidimos vivir nuestra vida, cómo la vivimos, cómo nos planteamos ante la misma, o sea, el cómo nos construimos a nosotros mismos. Y dentro de esto que aparece, de las creencias, me pareció súper bueno cómo lo mostraron, porque de cierta manera Alegría, por ejemplo, empieza a votar ciertas ideas y ciertas creencias que son más negativas porque quiere quedarse solamente con la alegría. Y por otro lado, Ansiedad trata de poner su atención sobre todo las que son negativas, catastróficas, para poder proteger a Riley. O sea, y en que estas como creencias, recuerdo, estaban en bolitas como tal, podíamos ver que eran tanto creencias, conclusiones que Riley iba sacando a partir de lo que ella vivía, cómo lo percibía, pero también en base a lo que otras personas, es decir, el entorno, le verbalizaba o le demostraba como tal. Entonces, ¿por qué les digo estas dos cosas? Porque
de cierta manera, todo aquello que nosotros creemos acerca de nosotros mismos, acerca de lo que percibimos en nuestro entorno, de nuestra familia, de la escuela, de las amistades, de todos estos contextos, influyen en cómo cada individuo va generando su identidad. Y lo digo porque de repente hay personas que a mí me dicen, no, es que yo soy de cierta forma, y generalmente una visión o identidad un tanto descrita de manera más negativa. Y al mismo tiempo castigadora, culpabilizante, en la que la persona se siente muy mal por aquella identidad que ha construido. El tema ahí es que cuando tú les muestras que no es solamente que a esta persona se le ocurrió definirse de esa forma, sino que también ha sido resultado de las cosas que ha escuchado, que le han dicho, las cosas como las ha percibido, de cierta manera empieza a ser un poco más sencillo poder identificar por dónde ir a trabajar, ¿ya? Porque puede ser que de todas estas creencias que tú has utilizado para conformar tu identidad, puede que un porcentaje pequeño haya sido algo que tú hayas construido porque a ti se te ocurrió plantearte de esa forma en base a las cosas que viviste, como podría ser que gran parte de esa identidad que tú has creado es por otras personas. Y el darte cuenta de eso puede ser muy potente porque te permite decir, a lo mejor yo ya quiero dejar de creerme o de construir mi identidad de esa forma. No es que vayas a cambiar algo de la noche a la mañana así, pero si te das cuenta que tiene que ver más por las reacciones del resto, de cierta manera puedes empezar a decir, en verdad yo no soy esto o no quiero ser así, puedo cambiar ciertas cosas. Porque así como yo le he mencionado en sesión y también en base a lo que aparece en la película, así como nuestras emociones pueden influir en cómo vamos percibiendo las cosas, cómo a su vez aquello que percibimos lo vamos interiorizando, perfectamente podría ser que aquella u aquellas personas que nos dijeron cosas y que nosotros tomamos esas cosas y de esa forma generamos esta identidad al fin y al cabo porque se consolidó, como esa florcita, esa ramita que se iba generando en la película, que después Alegría y los otros trataban de sacar, puede ser que también tenga gran parte o haya sido en gran parte elaborada a partir también de lo que le pasaba a esa persona esas personas que nos dijeron esas cosas con un cierto tipo de gama de emociones en el momento mismo. Por lo tanto, así como puede ser que en base a mi emocionalidad yo haya generado esa percepción, ¿qué me dice que el otro no le pasó lo mismo? Y de cierta manera eso también me permite a mí nuevamente tomar eso y decir, no sé si voy a tomar esto y lo voy a hacer parte mío, ¿ya? Entonces lo encontré bien potente porque también realza, como digo, la importancia de esas creencias que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, tanto por lo que nosotros vamos concluyendo de cierta forma y vamos interiorizando por nuestras experiencias y nuestra percepción de cómo las vivimos, así como también de cómo lo hacemos a partir de lo que otras personas nos dicen. Y así ver que no es que, nuevamente como yo les digo, no es que a mí se me ocurrió solamente. Y eso a veces puede ser muy sanador. No es solamente la parte de las creencias que a mí me impactó la manera en cómo lo representaron en la película, sino que también fue la mismísima ansiedad, que ahí yo tengo sentimientos encontrados, ya hoy día, mientras ustedes no ven, así como otra cosa extra, mientras ustedes están viendo o escuchando esto, yo estoy con mi pulpito, porque si fui con un amigo colega a jugar unos juegos, bueno, fuimos a unos juegos con unas fichas y gané mi primer monito en estas maquinitas que sacan peluches y me encantó porque va en el mood de intensamente, porque por un lado el lado verde se ve con carita triste y en el lado rosado alegre. Hubiera preferido que el verde fuera alegre porque bueno, es de mis colores favoritos, pero bueno, es lo que tuve. Lo estoy apretando porque me sirve para aliviar tensiones y porque además va acorde, como digo, a las emociones. Solo que aquí solamente me muestran dos emociones, la alegría y la tristeza. El enojo diría yo, el enojo, sí. Bueno, siguiendo con esto, en el caso de la ansiedad me generó hartas cosas, muchas cosas. Como persona que ha vivido por mucho tiempo con una ansiedad, y no digo con la ansiedad como tal, porque todas las personas experimentamos ansiedad en cierto tipo de situaciones. El tema es cuando la ansiedad es desproporcional a lo que la situación en sí amerita, como también si esta ansiedad desproporcionada se mantiene en el tiempo. Ahí es cuando ya empezamos a tener problemas y en algunos casos nos enfermamos. Pero digo que en base a mi experiencia con la ansiedad, porque pucha que lo he pasado pésimo
pésimo con la pinche ansiedad y otras veces me ha servido, es que tengo estas sensaciones y sentimientos encontrados. Y así como digo que me ha servido, es que lo interesante de cómo lo mostraban, lo educativo y lo positivo, es entender que la ansiedad como tal, así como el resto de las emociones, no es algo malo como tal, ya, sino el problema está en que si eso se nos sale de las manos, si eso no lo sabemos gestionar muy bien. Porque, por ejemplo, en la película vemos que ansiedad tiene buenas intenciones. Su intención es preocuparse de que Riley pueda afrontar de manera positiva las cosas que se le vienen, que es la partida de sus amigas, o sea, las amigas de Riley, del paso de la primaria o preparatoria, no sé cómo se llamará en Estados Unidos, pero de la primaria a la secundaria, las amigas le informan que se van a cambiar de centro de estudio, por lo tanto ella ya no va a poder estar con ella jugando en el mismo equipo. ¿Ya? Entonces, todas las cosas que hace la maldita ansiedad. Voy a decir maldita porque, como le digo, tengo como una sensación de amor y odio a la desgraciada. Ya me dio risa. Es que si usted supiera. Maldita. Bueno. Creo que está ladrando el perro del vecino. Pero en fin. Me distraigo fácilmente porque literalmente que la mañana estuve jugando con mi amigo, entonces vengo todavía un tanto activada. Bueno, como les decía, esta ansiedad trata de hacer que Riley pueda afrontar esto de manera positiva. O sea, así como le gusta el hockey sobre hielo y sabe que a las amigas también le gusta, pero no van a poder estar con ella el próximo año jugando, es que se encamina en que Riley pueda de cierta manera empezar a hacer cosas para encajar con el grupo de pares que son un poquito más grandes, para que la considere la entrenadora en este equipo y pueda hacer hockey sobre hielo en esta nueva preparatoria y no se quede sola. O sea, la idea es que no se quede sin amigas. El tema es que ahí se le sale un poquitín harto de la mano, ¿ya? Entonces, como les digo, de cierta forma tenía sus buenas intenciones, pero después se le empieza a pasar la mano. Y me gusta porque yo les he dicho varias veces que en el caso de la ansiedad, cuando tiende a salirse bastante de las manos, es que hay que considerar que esta tiene distintos componentes. La ansiedad va a considerar aspectos emocionales, aspectos cognitivos de los pensamientos como tal, y aspectos comportamentales. Y la parte de las creencias, donde yo les decía que lo pudieron representar bien, que hay como toda una rumba, una montaña llena de sistema de creencias y valores que de cierta manera cuando los consolidamos van conformando nuestra identidad, ¿ya? Y poder ver la ansiedad de esa forma, poder entender todos los elementos que como todos los hilos que va moviendo, permite entender que la vida real no es algo tan alejado. O sea, en la vida real la ansiedad influye muchas veces en el comportamiento de las personas, influye en la emocionalidad, influye en el sistema de creencias y valores que al mismo tiempo se va construyendo a medida que la ansiedad está de por medio. O sea, no son cosas tan aisladas como tal, sino que todo está mezclado, que se va influyendo mutuamente. Yo al menos lo veo como que está todo pasando al mismo tiempo. Y como digo, no solamente verla permite poder entender todas esas cosas y que la vida real es así, sino también permite externalizar lo que nos está pasando. Y eso es una estrategia súper potente a nivel individual, pero que también uno de repente lo lleva a cierto tipo de espacios en los que externalizar, es decir, ver a la ansiedad con la que vivimos o la que hemos vivido de una cierta forma, poder personificarla, poder verla como algo que está ahí, con lo bueno, con lo malo que nos puede aportar, nos permite también empezar a tener claridad de que nosotros no somos esa ansiedad. Por mucho que esa ansiedad nos empiece a afectar. Me emocioné. Me emocioné. Exhalo. Yo inhalo, exhalo. Ya. Este es un capítulo emotivo. Maldita. Digo, me reí y le decía a mi amigo, la odio, pero también la quiero. Esa dualidad. Me emocioné. ¿Por qué me emocioné? Porque para aquellas personas que hemos vivido con altos niveles de ansiedad, a veces puede ser, o en mi caso fue, algo difícil de externalizar, fue algo difícil de decir esto no soy yo. O sea, por mucho que uno racionalmente lo sabe, porque yo me dedico a esto, hago ejercicio de externalización, yo entiendo que yo no soy la ansiedad, cuando tú estás en la pinche caca
Cuando tú estás en la pinche caca. Y literalmente como en la escena donde se ve que Alegría empieza a acercarse a Ansiedad, que tiene el medio escándalo en el panel de control. Es muy difícil no conectar con eso. Es muy difícil no conectar con eso porque, como digo, cuando tú estás en la pinche caca con toda esa cuestión, de verdad que la ansiedad está totalmente descontrolada, totalmente desbordada, que de cierta manera la racionalidad se te va a la punta del cerro, y es lógico que bajo ese contexto tú puedas llegar a sentir que tú eres la ansiedad misma con patas, siendo que no lo eres. ¿Ya? A mí me pasó que si bien yo racionalmente sabía que la ansiedad era algo que no era yo, me era muy difícil, pensando un poco en el pic de la ansiedad, se me hacía muy difícil poder separar lo que era esta ansiedad de mí, porque yo la estaba viviendo como que yo estaba haciendo eso. Entonces, en ese sentido, el poder verla en este personaje permite de una manera más gráfica externalizarla y realmente hacer esto no soy yo. Y ahí en la película Alegría le da a entender a Ansiedad que ella no es Riley, que ella no tiene por qué controlar su vida y que tiene que soltar. ¿Ya? Yo en esa escena, probablemente la gente que ya vio la película, esa escena debe saber cuál está lleno de videos, de reels, de TikTok, de todo. Yo cuando vi esa escena me sentí tan conectada que me dieron muchas, pero muchas ganas de llorar. E insisto que voy a ir a ver la película nuevamente para permitirme llorar libremente. Alguien se podrá decir, ¿y por qué no lloró? ¿Por qué no lloró en la película? Si la de llorar es bueno, no sé qué. Bueno, no lloré porque había mucha gente y no me gusta llorar cuando hay mucha gente. Y bueno, había ido con mi mamá y tampoco quería que me hiciera preguntas ni nada de esas cosas. Ya les hablaré acerca de eso, porque también vinimos a hablar de terapia familiar aquí. Sí, mamá. Te miro. Entonces, claro, pero literalmente que al día siguiente vi video y ahí me hice la lloración y me corrieron unas lágrimas, porque de verdad una persona que ha vivido una crisis de ansiedad como tal, esa escena te llega hasta el alma, te lleva al hoyo, pero después tú sales, ¿sabes? Y eso es lo otro, que en esa escena la ansiedad está totalmente descontrolada, y es donde yo les decía que cuando uno no logra gestionarla de una manera saludable, es que podemos llegar a ese extremo, y es ahí donde Riley está teniendo un ataque de ansiedad, así, pero heavy en la película. Otra cosa con la que yo conectaba y decía, no, por Dios, Riley, que alguien haga algo, maldita entrenadora. No, ya, pero si igual estaba bien ese castigo porque estuvo jugando muy mal. Ya, pero no spoiler, mentira, este capítulo va a ser puro spoiler. La cosa es que sirve, a mí me sirvió nuevamente para reforzar todo lo aprendido y vivenciado todos estos años, porque uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de mejorar. Como también sirve y le puede servir a muchos papás para poder ayudar a sus hijos, hijas, hijes, cuando estén en situaciones de ese estilo. Al mismo tiempo, poder haber visto a esa pinche ansiedad desgraciada, pero útil en muchos casos. Digo útil en muchos casos porque, como digo, esta ansiedad tenía buenas intenciones de que Riley pudiera unirse y bla, bla, bla. A veces es muy funcional, ¿ya? Y de cierta forma sirve mucho. A mí la ansiedad, por eso como que es un amor y odio, porque a mí la ansiedad, independiente que he estado pasándolo muy mal, ya por suerte ya no, pero en su momento lo pasé horrible, y fueron muchos años donde de cierta manera yo debía haberme hecho ver antes, pero bueno, el entorno no lo sabía, no sabía cómo abordar estas cosas, yo no hablaba de salud mental así como habla ahora, así que ya pasó ya, y ahora nos estamos haciendo cargo. Pero esto es como pura corriente de la conciencia y otro tipo de cosas, me da risa. Bueno, aparte de eso, la ansiedad, como digo, a pesar de que uno lo puede pasar muy mal, de cierta forma es funcional y te puede ayudar a muchas cosas. Yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron cuando tuve trastorno de ansiedad generalizada, fue algo que literalmente mi doc me dijo, o sea, es que es algo que socialmente es muy valorado, y yo lo sé, tú lo sabes, el resto lo sabe, todos lo sabemos, ¿ya? Pero la gente lo da por sentado, o sea, porque uno ve a una persona que es multitasking, uno ve a una persona que cumple, que es estricta, que se adelanta ante las problemáticas, que resuelve aquello que todavía no ha pasado,
que puede pasar, puede que nunca pase nada, pero la persona está de real preparado para todo, son cosas muy valorables socialmente. Y por eso es que muchas personas, así como yo, no recibimos un diagnóstico a tan temprana edad. Ya ahora ya sí se está haciendo con más hincapié porque hay mucha más apertura respecto a temas de salud mental, pero en su momento no. Entonces, como les digo, por muy malita, desgraciada que sea, también de cierta forma nos puede ayudar a muchas cosas, en muchas cosas, en concretar muchos proyectos. Y de cierta manera uno también aprende a hacer parte de esa ansiedad de su identidad, de yo soy una persona ordenada, yo soy una persona estructurada, yo soy una persona que busca soluciones, yo soy una persona preparada para todo, porque también son cualidades socialmente aceptadas. Entonces, como digo, no es raro entonces que uno pueda tener esa dualidad, porque por muy desgraciada que pueda ser la pinche ansiedad, también a veces nos ayuda mucho. Y el tema es ahí, así como a esa ansiedad, darle espacio, porque es importante darle espacio, porque nos dice muchas cosas. Es que también lo dije varias veces, también es bueno darle espacio a las otras emociones como tal. Y digo, alguien podría decir, pero ¿por qué le vas a dar espacio a algo que te pueda hacer daño? Porque de cierta manera, como digo, igual a veces nos da información. Por ejemplo, si tú vas a ir a un viaje, poniéndonos en el caso donde no hay una ansiedad así totalmente desbordada, tú vas a ir a un viaje y tu lado un tanto ansioso te puede decir, ¿y qué pasa si es que me duele el estómago? ¿Qué puedo hacer? Y si no llevo remedios, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Allá me darán un remedio si voy a la farmacia? Yo sé que en Alemania, no he ido a Alemania, pero hay gente que me dice que en Alemania para que tenga un remedio es todo un lío. Entonces, en ese escenario, si tú quieres ir a Alemania y aparece la ansiedad y dice, ¿qué pasa si me duele el estómago y no tengo un remedio? Lógico que esa ansiedad te va a ayudar a anticiparte y decir, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tratar de llevar, o sea, aparte de tratar de no enfermarme, no tomar agua, de algo que me pueda hacer mal, voy a tratar entonces de llevar remedios previamente desde Chile, por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso, esa ansiedad, claro, da un poquito de cosa, pero bueno, no pasó nada y nos sirvió y seguimos con nuestra vida y fuimos a Alemania ya, en el mejor de los casos. Entonces, por eso digo que de cierta forma también hay que escucharla porque nos puede dar información acerca de algo que estamos necesitando, así como nos puede dar información las otras emociones, ¿ya? Como puede ser necesidad de protección, necesidad de contención y otro tipo de cosas más. Entonces, reforzar, darle el espacio a esa ansiedad, escucharla, ver qué es lo que nos quiere decir, así como las otras emociones. Por otro lado, yo creo que en la película, bueno, obviamente no se pueden abarcar todas las cosas, pero hay que pensar que en esta película se muestra un contexto en el que en el mejor de los casos, al parecer, estos padres son relativamente funcionales, escuchan y validan la emocionalidad de Riley y todo eso. Pero imagínense un contexto donde esto no fuera así, donde no hubiera validación emocional, sería mucho más difícil que Riley pudiera gestionar todo esto que le está pasando y claramente ahí en el panel de control estarían todos desbordados corriendo para todos lados. Así como también que aquí se ve a estos papás de una manera como mucho más periférica en la historia, porque claramente el foco está en el grupo de padres y como Riley afronta todo esto. Pueden aparecer otras personas en la vida que de cierta manera también influyan en qué tanto se potencia esta ansiedad, como también hacia dónde nos conectamos más o menos emocionalmente. Lo digo pensando que uno en general, ya sea lo que uno ve en post de psicología, lo que a uno les dicen, tiende a centrarse harto en la familia, porque en el mejor de los casos crecemos en ese entorno. Pero eso a veces hace que las personas pasen por alto otro tipo de figuras, como figuras cuidadoras secundarias. Y eso me está haciendo recordar una profesora que tenía yo en la universidad, que sus hijas eran pequeñas y que me hablaba de que estas hijas se dedicaban a un deporte en específico, no lo voy a mencionar. Y empezaron, una de sus hijas empezó a sentirse ansiosa. ¿Ya? Y uno podría pensar, claro, está en la etapa, era un poco más pequeña que Riley, sí. Está entrando en la etapa de la pubertad, puede que hayan cambios y eso puede hacer que haya un poco más de ansiedad porque las emociones son más complejas. Y sí, con esta voz así como de lo. Sí, puede ser.
pero también resulta que la profesora, iba a decir, resulta que mi profesora no sé por qué hablamos del tema, creo que estamos hablando de las instituciones, de los colegios y todo eso, de qué colegio había salido yo, dónde tenía a su hija, bla, bla, y todas esas cosas, y ahí fue que surgió eso, y ahí ella me dijo que ella se había dado cuenta que la profesora de este deporte les estaba diciendo muchas cosas a su hija y al resto de las compañeritas del equipo, de que tenían que esforzarse, que tenían que ser las mejores, porque si eran las mejores iban a tener un premio, que no sé qué, y le empezó a volar toda la perdí. La cosa es que la pobre niña estaba toda estresada, estaba súper ansiosa ante las competencias, ya estaba como casi que al borde del colapso nervioso, nunca tanto, yo le pongo color, pero estaba en un estado que a esta profesora, que era mi profesora, no le agradaba que estuviera su hija, porque no consideraba que era algo tan relevante, no que no fuera importante el deporte en su vida, pero ella no le parecía que esta persona, esta entrenadora, le estuviera dando tanto realce desde esa perspectiva. Entonces, pensemos que, ¿por qué se los digo? Porque es bueno darnos cuenta que muchas veces la manera en que reaccionamos, la manera en que gestionamos, el que tanto nos conectamos emocionalmente, también tiene que ver con los espacios y las personas con las que hemos estado vinculándonos, ya sea de manera cercana o no tanto. Y de cierta manera en la película hay como luces de eso, con esta entrenadora que es súper exigente, pero tampoco tanto, ¿ya? Porque claramente el foco iba para otro lado. Pero se los menciono porque es bueno que también lo tengan en consideración. Y algo que a mí, así como para ir cerrando esta parte individual, que me encantó de lo que pasa en toda esta situación donde ansiedad toma el control, casi que exilia, además, y manda al exilio, alegría, la rabia, todas estas emociones básicas para hacerse cargo de lo que estaba pasando con Riley. Y después pasa que están exiliados y tienen que volver porque la identidad que ansiedad está generando, o sea, a ver, al revés. Riley, a medida que va creciendo, va generando una identidad que está mucho más cargada hacia lo positivo. Soy una persona amable, soy buena amiga, soy buena hija, etc. Empieza a llegar la ansiedad con toda la complejidad asociada a los panoramas complejos que empiezan a llegar, y esta identidad deja de irse tanto hacia lo positivo, sino que empieza a irse más hacia lo negativo, hacia un sistema de creencias que empieza a ser como digo, carga negativa, donde empiezan a haber verbalizaciones donde Riley menciona como soy mala persona, o sea, empieza a haber algo más cargado solo hacia lo negativo, que de cierta manera el que se vaya hacia lo negativo va a impulsar a que Riley tenga que comportarse de cierta manera como para sobrellevar eso, y a su vez esa identidad va a influir en qué tanto se atreve o a tomar proyectos o qué tanto se esfuerce, etcétera, etcétera. Y en esta pelea que a mí me encantó cómo la representaron, se genera que alegría, claro, quiere decirle a ansiedad, oye, córtala, porque está dejando el caos, y Riley está generando una visión totalmente negativa de sí misma. Logra parar esta ansiedad, logra sacar toda esta identidad que se está generando. Hago el movimiento con la mano porque se ve así como media deforme en la película, donde es todo más negativo, y quiere implantar esta identidad que Riley tenía antes de empezar a vivir todo este proceso complejo de la adolescencia. Pero Alegría se da cuenta que ya no puede colocar eso porque Riley no es la misma persona, y porque de cierta manera es importante que en la identidad de cada persona se vaya integrando tanto aquello que es positivo como aquello que es negativo, entendiendo que aquello que es positivo o negativo probablemente va a ir acorde a las distintas situaciones que Riley vaya viviendo a lo largo de su vida. Es decir, que de esa manera vamos integrando todas las experiencias para que de cierta manera esa identidad vaya siendo un tanto, no diría que es racional la palabra, pero voy a decir que es racional, considerando tanto lo positivo como lo negativo, ¿ya? Y de esa forma poder desenvolverse de una manera mucho más saludable. Cierre de la primera parte ahí con Riley y su individualidad. Redoble de tambor imaginario. No sé por qué hice eso, pero tenía que hacer un corte de alguna forma y no sabía cómo hilarlo con una frase. Continuamos. Ahora viene el por qué las familias
deberían ver esta película? Me voy por las familias y luego me voy por las parejas. Las familias deberían ver estas películas. Bueno, primero porque qué entretenido que puedan generar un espacio donde puedan ver algo en conjunto, tranquilamente, puedan reírse, puedan sufrir, de todo. Generar espacios de encuentro que favorezcan una cohesión, un sentido de unidad, un apapacho con una película. Bienvenido sea. Pero, en segundo lugar, y sobre todo para padres, madres, cuidadores y demás, es muy positivo que la vean porque no solamente van a entender cómo funciona el proceso interno de toda la gestión emocional como tal, a través de los monitos, sino que les puede permitir dos cosas. La primera es poder conectar con su propia experiencia respecto a entender a través de estas representaciones cómo es que ellos como seres humanos, como individuos, viven su propia gestión emocional, viven su propia historia con la ansiedad. La ansiedad ha estado no presente, que tanto ha influido en las tomas de decisiones que he hecho, como incluso yo vivo la crianza. ¿Ya? ¿Qué tanta ansiedad hay en la crianza que yo llevo a cabo con estos hijos, hijas, niños o niños adolescentes, por ejemplo? Y también va a poder permitir que desde el entendimiento de esto que yo voy viendo a través de los monitos, donde identifico que hay un sistema de creencias y valores, donde identifico que todas las emociones son válidas y hay que acogerlas, donde identifico que también hay unas que son un poco más complejas de gestionar, donde también entiendo que el entorno y la percepción propia van a empezar a influir, permite que ese adulto, desde su rol de madre, padre o cuidador o cuidadora, pueda empezar a acoger de una manera más consciente a ese niño o niña adolescente que tiene delante, donde va a entender que muchas veces esa rabieta no es porque es malcriado, sino que hay un proceso interno emocional que se está generando, donde va a poder entender que hay ciertas emociones que son un tanto más difíciles de gestionar. Por lo tanto, no es raro que acorde a la etapa del ciclo vital y al proceso evolutivo en el que se encuentre, tenga más dificultad de gestionarlo versus un adulto adulta. ¿Ya? Lo digo porque muchas veces yo me encuentro con adultos que dicen, no, pero es que no entiende, que no sé qué, y muchas veces tienden a ver a los niños, niñas como mini adultos. Y quizás yo también estuve así en algún momento de mi vida, viéndome desde una visión de niña de que a lo mejor tenía que ser como un adulto, pero no funciona así, no funciona así. Y el hecho de poder acceder a esta información permite tener una llegada distinta o un acercamiento distinto, mucho más consciente y comprensivo de lo que pasa internamente con ese niño, niña y adolescente. También les puede servir en el aspecto de la parentalidad, así como si tú eres mamá, el cómo te estás vinculando con el que está siendo el papá de tus hijos, o tu papá con la mamá de tus hijos, o tu mamá con tu suegro, o tu mamá con tus papás, en todo lo que tiene que ver con la crianza y cómo son en familia también, porque permite entender que cómo llegamos a los espacios, a las dinámicas, a las pautas de relación, venimos con toda una carga emocional, con todo un sistema de creencias a esos espacios que es muy probable que influya en las cosas que podamos sentir, pensar, expresar como tal, las expectativas que podemos tener también. Y eso a veces permite que uno de cierta forma, por mucho que haya una situación de conflicto y tengamos toda la emocionalidad que está súper cargada, nos permite en el mejor de los casos dar un paso al lado y tratar de conectar un poco con qué me pasa a mí emocionalmente, qué me pasa con esta persona, con la situación, y no llegar y dar una respuesta, o a veces incluso invitar un poco al grado de empatía de pensar, es probable que no me esté diciendo esto solamente por joderme, sino que puede ser que haya una historia detrás que lleve a que la persona le dé importancia a X aspecto versus otros que para mí sí es importante, por lo tanto voy a tratar de indagar en eso, preguntarle para evitar llegar y asumir cosas y explotar y odiar a la suegra o al suegro, o el suegro odiar a la nuera, al yerno, etcétera, 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 ¿ya? Eso es como muy a grandes rasgos y puede ser muy positivo. Incluso puede generar, en tercer lugar, espacios de diálogo respecto a qué es lo que le pasa a cada uno con su propia emocionalidad. Quizás va a ser muy extraño ya llegar de la noche a la mañana y decir, hablemos de las emociones. Que en algunos casos sí funciona. Y a veces en terapia familiar uno motiva a que las personas hagan eso y eso funciona. Pero el hecho de verlo en la película
puede ayudar a hacer esa conversación posterior a ver la película, de sentarse y decir, oye, así como la gente media nerviosa, así avergonzada, y tú, Pepito, vives la ansiedad. Y ahí Pepito puede decir, sí, me pasa tal cosa, De cierta manera puede ayudarnos a pesquisar en qué está el resto, qué tan la ansiedad está presente, qué tanto puede ser dañino o no, pero también acceder a esos estados emocionales de los que a veces no se da a hablar acerca de eso porque no estamos acostumbrados a hablarlo, ¿ya? Y ahora en el caso de la pareja, ¿por qué parejas tendrían que ver esta película? Exactamente por lo mismo, o sea, porque pensando un poco en el espacio de la terapia de pareja, yo muchas veces me encuentro con que las personas tienen conflictos como todas las personas. Todos tenemos conflictos, todos tenemos cosas que no nos gustan y está bien si es parte de la vida. Pero me pasa que muchas veces me encuentro con parejas que llegan a ese espacio donde no hay un tomar conciencia de que en esas situaciones de conflicto cada uno viene con una carga, cada uno viene con una carga emocional, cada uno viene con una historia detrás, cada uno viene con unas creencias, con valores, con expectativas de lo que es ser y estar en pareja, por ejemplo, y que de cierta forma el primero poder externalizar a la ansiedad, si es que hay ansiedad de por medio, permite poner a la ansiedad incluso como un tercer miembro de la pareja, así como somos todos contra la ansiedad, ¿ya? Más que tú eres una ansiosa tal por cual, y así, por ejemplo, como también entender, como decir, ya, o sea, estamos en esta situación de conflicto, calmémonos, analicemos un poco cuáles son tus expectativas, qué creencias tienes, o sea, poder ampliar la mirada de que no es que la gente esté en conflicto porque nací para no tener pareja o cosas así, o porque yo estoy defectuoso, yo tengo un problema, sino que para poder tomar, como digo, una distancia y ver que pueden haber muchísimos, pero muchísimos, y que créanme que siempre lo hay, o al menos lo que yo he visto, muchísimos elementos que estén generando el que las personas estén chocando como tal. Y tanto desde el cómo viven sus emociones, su propia gestión emocional, como también cómo afrontan emocionalmente el ver la emocionalidad del otro miembro de la pareja. ¿Bien? Entonces, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido la importancia de lo que pasa a nivel emocional. Sobre todo de que en verdad yo creo que todas las personas deberían ver esta película. Ahora, también es verdad que es muy probable que un alto porcentaje de la población pueda ver la película y quizás no logre entender o sacar las conclusiones que yo les estoy mencionando. No es raro si ustedes ven la película con alguien y esa persona les dice algo. Yo estoy pensando en mi mamá. Porque no todas las personas hacen ese tipo de análisis, no todas las personas trabajan con las temáticas con las que uno tiende a trabajar en el espacio de la psicoterapia. No todas las personas van a ver películas buscando un análisis. No es que yo haya ido a analizar, vamos a analizar la película intensamente. No, pero de cierta manera, como yo estoy acostumbrada a centrar mi atención en cierto tipo de cosas, no es raro que mi atención se vaya a captar esas cosas. Porque aparte que yo estaba en mi salsa, si yo veía el sistema de creencias y valores, decía, Dios mío, eso es, yo trabajo con eso. Partí a revisar el mío. ¿Ya? Y me pasó, por ejemplo, que cuando salí de la película, mi mamá lo primero que me dijo es, ay, me gustó el monito de la ansiedad. Ay, se me paró la grabación. Cuando salimos de la película, lo primero que me dijo mi mamá fue, ay, a mí me gustó el monito de la ansiedad. Y yo así. Así como, ay, Dios mío. Como, tú no sabes todo. Tú no sabes todo lo que pasó por mi cabeza en esa 1 hora y media de película, allá adentro. No sabes todo lo que me removió emocionalmente. Y tú lo único que me dices es, ay, me encantó el monito de la ansiedad. Y yo así como, give me a break. Give me a break. Y está bien. Y está bien que ella me ha dicho eso, porque obviamente ella no tiene idea de todas las cosas que yo pensé, no tiene idea en el cómo yo conecté con la escena donde Riley está toda descompensada. Ella
no tenía por qué saber. O sea, y ahí el punto también de por qué las familias deberían ver esto, porque muchas personas no saben cómo las personas viven con sus niveles de ansiedad por las nubes, ni se lo imaginan. Y de cierta manera verlo en ese personaje ayuda un poco a hacerse la idea. Ya, yo no he tenido una conversación con mi mamá después de eso, pero probablemente lo voy a hacer. Porque bueno, me interesa saber qué es lo que piensa ella más en profundidad. Es muy probable, considerando que es una persona igual bastante analítica, bastante reflexiva. No quiero que se dé a entender que no tiene ese tipo de reflexiones, pero en general es una persona mucho más pausada que yo. Por mucho que yo en sesión me vea una persona pausada, en general, fuera de eso, es una persona muy pausada. Y es muy probable que posterior a la película, los días que vengan, también haya conectado con propias vivencias, también haya hecho análisis. Quizás hasta pensó en mí, vaya a saber uno. Y quizás, sí, es muy probable que tenga esa conversación con ella, para también conversar un poco el cómo ella percibe, el cómo yo he vivido con ansiedad, y porque a mí me interesa poder generar ese espacio de diálogo, porque como les digo, muchas personas que no viven con eso, me consta, porque en general mi mamá no es una persona que le da y le da y le da vueltas, versus mi papá, que de ahí yo saqué ese lado mucho más ansioso, que sí, que le da, que yo digo, papá, terapia. Entonces, para una persona que no tiende a sobrepensar las cosas, que no ha experimentado niveles de ansiedad como yo los pude haber experimentado, como otras personas lo han podido experimentar, al punto de desarrollar una patología como tal, trastorno de ansiedad generalizada y otro tipo de cosas, les puede ayudar el verlo ahí, para poder entender cómo lo vive otra persona. O sea, porque como les digo, yo vi esa escena y fue como, en esa escena literal yo casi me pongo a llorar cuando sale la ansiedad, que estaba así. Estaba súper tiesa. Yo hoy día en el desayuno, cuando me junté con mi amigo, le decía, y estaba así tiesa. Así estaba. Y yo en ese momento en el cine estaba así como, oh por Dios, oh por Dios. Te juro que me llegó algo al corazón, porque así lo he vivido ya. Pero mi mamá no lo ha vivido así, que yo sepa. Entonces también le permite darse cuenta ya. Pensando también, no ha sido mi caso. A mí no me han dicho que estoy inventando esas cosas, pero lamentablemente yo me he encontrado en espacios de psicoterapia individual, donde, pensando ya en el pasado, cuando trabajaba presencial, llegaban varios papás con sus hijos adolescentes, en la misma etapa que Riley, o un poquito más grande, con sus hijos que presentaban una sintomatología ansiosa, pero por las nubes, muy por las nubes. Y personas a veces muy poco comprensivas, y no las culpo, y no digo que sean malas personas por no entender eso, e incluso por pensar que su hijo está exagerando, porque entiendo que no tienen cómo saber, porque nadie les ha enseñado acerca de eso, y porque también de cierta forma ver a tu familiar, en este caso estos papás, a esos hijos, me estoy acordando de 4 casos en específicos que me marcaron mucho, que de cierta forma esos papás, por mucho que se frustraran, incluso se enojaran, porque el niño a veces tendía a tener cierto tipo de pensamientos, muchas veces surge desde el miedo, ¿ya? Y ahí aparece también la gestión emocional, donde en el caso de, digo miedo, o sea, estoy afirmando miedo porque es algo que en esas sesiones salió después, o sea, salió que estos papás tenían miedo de ver a su hijo de esa forma. Entonces, por eso no soy tan lapidaria con eso, cuando estos papás como que no, es que más que con el que no está inventando, porque eso igual de cierta manera me genera así como, cálmate Marisol, no, entiendes, empática, sino con esas personas que dicen, pero es que yo no entiendo, si lo tiene todo y no sé qué, y mi hijo y este cabro piensa estas cosas, aparece el miedo, y lo han dicho, es el miedo que muchas veces no se expresa de una forma muy saludable, que digamos muy positiva, sino que se expresa a través de otras emociones, como es la rabia, donde la rabia aparece como emoción como tal, pero la que está debajo es el miedo, ¿ya? Entonces, por lo mismo es que puede servir que para personas que no estén para nada familiarizadas con temáticas relacionadas con la ansiedad, puedan ver esto, conocer la experiencia de otras personas a través de estos monitos,
como también para aquellas personas que viven con niveles elevados de ansiedad o han vivido con altos niveles de ansiedad, de cierta forma, también encontrar un cierto grado de sentido de pertenencia, considero yo, en el sentido de que yo soy una persona afortunada porque me dedico a esto, tengo harto conocimiento en temáticas de salud mental, lo que de cierta forma fue en mi caso, bueno, ustedes lo vieron en el podcast la primera temporada, fue, yo diría que un factor protector y al mismo tipo de presión, presión, porque claro, yo tengo el conocimiento para entender ciertos procesos, por lo tanto no ser quizás tan crítica conmigo, pero claro, el lado B estaba que como me dedico a esto, quizás hay como más exigencia de que cómo vas a estar con esta cosa si tú te dedicas a esto, discursos que uno, bueno, no nos sirve mucho, pero de cierta forma privilegiada porque tengo espacios en los cuales he podido hablar y puedo hablar acerca de deterioros de salud mental y cosas así, donde sé dónde buscar información al respecto, información que esté correcta, que esté actualizada, pero muchas personas no tienen eso. Y el al menos poder tener una película que pueda, de cierta forma, dar a entender algo que puede ser tan personal, puede ser muy sanador, ¿ya? Por eso entonces, todas las personas totalmente invitadas a que puedan ir a ver Intensamente 2, porque yo se las recomiendo totalmente. Y bueno, creo que eso era todo lo que quería decir. Yes, claro que yes. Eso era todo. Cierro mi cuaderno de apuntes. Dejo de dar vuelta a mi pulpito de emociones. Debo decir que tengo ganas de tener a la pinche ansiedad. Maldita. Tengo ganas de tener a la ansiedad así como peluche, así como para verla, así observarla y decir, te quiero y te odio al mismo tiempo. Sería interesante de tenerla. Aparte que es muy simpática porque tiene como unos pelos así. Es como... No sé a qué se parece, pero me gustó que fuera como con pelos locos. Así como que la representó muy bien. Así que eso. Dicho esto entonces, espero que les haya gustado el capítulo. Si les gustó, déjenle un me gusta. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me pueden escribir, me pueden preguntar. No tengo ningún problema. Si quieren pedir hora conmigo, si quieren datos de otros colegas, bienvenido sea. Para psicoterapia individual, para terapia de familia, para terapia de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí la idea es que nos ayudemos entre todos y todas y todes lo más que podamos, ¿ya? Así que ahora yo me voy a descansar y a terminar de disfrutar mi fin de semana. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós.